Conectores de contraste, o también se conocen como linking words, es el tema que el día de hoy vamos a estudiar en este video. Y es que estas palabras resultan ser bastante útiles cuando nosotros queremos unir dos ideas que contrastan la una de la otra. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las palabras que el día de hoy vamos a estudiar. En primera instancia vamos a estudiar lo que es despite, además de in spite of, las cuales las vamos a traducir como a pesar de. Asimismo, la siguiente palabra que vamos a estudiar es however, la cual significa sin embargo. Posteriormente, la siguiente palabra que vamos a estudiar es also, la cual la vamos a traducir como aunque, a pesar de, y en general esos dos significados. Asimismo, even though, el cual lo vamos a traducir como aun cuando o a pesar de o aunque, ¿sale? Y posteriormente vamos a estudiar la palabra but, la cual significa pero, ¿sale? Pero bueno, ¿cuáles son las reglas que tenemos que seguir con el uso de despite, además de in spite of? Bueno, pues son las siguientes. Nosotros vamos a utilizar despite al principio de la primera o segunda oración, ¿sale? Ok, entonces cuando nosotros queramos utilizar esta palabra, es porque la vamos a utilizar al principio de mi primera oración. Además de que si nosotros nos encontramos un verbo y este verbo está en ing, ese es otro elemento más para que yo decida por usar despite, ¿sale? Como ustedes pueden ver, esta es mi primera oración, hasta aquí, hasta donde está la coma, es mi primera oración y después de la coma es mi segunda oración. Ahora sí, ¿qué dice este ejemplo? Dice, a pesar de estar calificado, él no puede conseguir un trabajo. Bueno, esa es la primera regla. Volvemos a leer. Al principio de la primera o segunda oración, en este caso, también yo puedo utilizar despite en mi segunda oración. En este caso, si ustedes se fijan, de aquí hasta aquí, viene siendo esta parte, ¿sale? Que vendría siendo esta mi segunda oración, ahora va a pasar a ser la primera, ¿vale? Entonces dice, él no puede conseguir un trabajo, borro este porque este se puede confundir con una coma, pero no vamos a utilizar coma aquí. Él no puede conseguir un trabajo despite his qualifications. Entonces, a partir de aquí hasta el punto, esa sería mi segunda oración. Por lo tanto, tengo que utilizar el despite al principio de mi segunda oración. Asimismo, también yo tengo que utilizar despite cuando nosotros estemos utilizando un sustantivo, ¿sale? Y este básicamente es un sustantivo, ¿de acuerdo? Ok, siguiente. Cuando nosotros vamos a utilizar in spite of, nosotros vamos a utilizar in spite of cuando nosotros queramos completar o queramos, completar una idea que está compuesta por un sujeto, un verbo y un complemento, ¿sale? Sujeto, verbo y complemento. Y entonces cuando nosotros nos topemos con esta combinación, entonces eso quiere decir de que en este caso, in spite of the fact, también cuando nosotros nos encontremos o nos topemos con esta frase, que se traduce como hecho, dice, a pesar del hecho de que él está calificado, él no puede conseguir un trabajo. Entonces, esa básicamente sería la regla para el uso de in spite of. El uso de fact, pero también considerando que la siguiente oración debe de estar compuesta por un sujeto, verbo y complemento. Ok, posteriormente, ¿cómo vamos a utilizar however? Dice, al principio de la primera oración, coma después del conector. En este caso, pues esta palabra, este adverbio, que es básicamente un adverbio, lo vamos a utilizar de manera independiente. ¿Cómo es eso? Sí, me refiero a que, por ejemplo, dice, I'm not really enjoying the story of the book I'm reading. Es como decir, no estoy realmente disfrutando la historia del libro que estoy leyendo, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un punto y seguido. Entonces, en este caso,
however. Nosotros vamos a utilizar however en una idea diferente. No la vamos a utilizar, no lo podemos utilizar este however en un ejemplo como este, donde nosotros no tenemos un punto que nos ayude a diferenciar una oración de otra oración, ¿sale? Entonces, however siempre va punto y seguido o punto y aparte. Pero también, después de however, siempre tenemos que poner una coma. Entonces, dice, no estoy realmente disfrutando la historia del libro que estoy leyendo. Sin embargo, realmente me gusta el autor. ¿Sale? Esa es otra idea totalmente diferente. Ok, posteriormente, ¿cómo vamos a utilizar also? Al principio de la primera oración. La oración es seguida por una coma. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Que yo tengo que poner also al principio de mi oración. ¿Sale? Y entonces, aunque la charla solo duró 15 minutos, pues aquí básicamente yo ya tengo, este es mi sujeto, este es mi verbo y este es mi complemento. Sujeto, verbo y complemento. Quiere decir que después tengo que utilizar a fuerzas una coma. Es básicamente lo que nos está diciendo aquí. Dice, al principio de la primera oración, la oración es seguida por una coma. Entonces, al principio de esta oración y posteriormente de esta oración, coma para separar ideas. Dice, aunque la charla solo duró 15 minutos, fue muy informativa, punto. ¿Sale? Entonces, así se va a utilizar also. Cabe mencionar que a diferencia de also, even though, lo vamos a utilizar a la mitad de mi oración. Dice, al principio de la segunda oración, y no es necesario la coma. Entonces, aquí básicamente dice, the talk during, la charla durante la excursión fue muy informativa. Aquí deberíamos de utilizar una coma, pero como vamos a utilizar even though, no es necesario. Even though it only lasted 15 minutes. Aunque solo duró 15 minutos. Entonces aquí no es necesario la coma y como ustedes pueden ver, en mi segunda oración la estoy utilizando al principio. Y bueno, ya para terminar, but, pero, dice, Nueva York no es la capital, no es la ciudad capital. Para utilizar but, la regla me dice que tengo que poner una coma y posteriormente tengo que poner la palabra but, el pero. Nueva York no es la ciudad capital, coma, pero es la capital cultural de los Estados Unidos. Y bueno, básicamente estas serían las reglas que nosotros tenemos que seguir y considerar cuando nosotros usamos estas palabras. Espero les haya gustado el video y bueno, pues si fue así los invito a que se suscriban y me regalen un like. En la descripción voy a dejar algunos links con la intención de que ustedes sigan con la práctica de este tema en específico, ¿vale? Cuídense mucho y nos estamos viendo hasta el próximo video. Bye.